Lecturas a la distancia. Los guardianes de los libros comparten contigo las historias que trascienden la distancia. Porque la distancia debe ser memoria y no olvido. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a todos, a todas, a todes a esta cápsula que se llama Lecturas a la Distancia, que manejan las y los compañeros de bibliotecarios a la distancia, en donde se comparten lecturas con perspectiva de género con la intención de reflexionar acerca de la violencia de género y o la violencia masculina. Y bueno, hoy tenemos a una invitada que nos da mucho gusto poder tener en este espacio y que agradecemos también mucho agradecemos mucho su visita. Ella se llama María Luisa Jaramillo, es una colega, compañera, amiga, y ella nos visita desde Colombia. Entonces vamos a presentarles a María Jaramillo, quien es antropóloga social por la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en ciencias en desarrollo regional y rural por la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, pues vamos a presentar con ustedes aquí a María Luisa Jaramillo. Hola, María Luisa, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un poco nervioso, entonces, pero contento de poder hacer otra vez este programa para hablar sobre la violencia masculina. María. Claro. Pues adelante, María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Bueno, este espacio es tuyo y siempre será tu casa. Bueno, yo les quiero recomendar esta novela, se llama Las codornices y el otoño, es escrita por Naguib Mahfouz, es un autor egipcio que es Premio Nobel de Literatura y es una novela que a mi modo de ver explora mucho el desarrollo de personajes masculinos y como expone o narra de una manera muy sutil y muy bien escrita, digamos, las vulnerabilidades o las vicisitudes de la vida cotidiana de un hombre convencional además en un país musulmán, ¿no? Entonces, pues, solamente les voy a leer una página del final y ya después me dirás, Canex, si te parece apropiado o no. Muchas gracias, María. Todo el mundo tenía trabajo menos él. Todos los maridos tenían hijos menos él. Todos los ciudadanos estaban instalados, pero él era un exiliado en su propio país. Y después de haber representado los habituales papeles escapistas, ¿qué más quedaba? Por las mañanas vagaba de café en café y por las tardes rumiaba sus penas sentado en la bodega y hacía aburridas visitas a sus familiares. ¿Qué más quedaba después de haber representado los habituales papeles escapistas? Sufría una cruel agonía y se sentía solo y aburrido. A menudo se preguntaba cuánto duraría aquella miserable vida. Hacía mucho frío y estaba sentado detrás de la ventana tomando el sol, sin trabajo y sin esperanza. Cuadrilla estaba concentrada en su labor, sin que su presencia le disipara la soledad. Con el pelo desgreñado y las facciones hinchadas, revelaba la acostumbrada dejadez. Estaba gorda y flácida y su cara, al natural, mostraba su ausencia definitiva de la belleza de la juventud. Desvió la mirada triste de su cara para hojear los periódicos y leer los títulos. No solía tener interés por las noticias. Luego comenzó a hablar consigo mismo. ¿Cuántas veces había hablado consigo mismo en los últimos años? Cuadrilla no era la esposa que él quería.
Todavía permanecía vivo en su corazón su sentimiento de amargura por Salwa, aunque el amor ya había muerto. Si no hubiera sido por el alcohol, no habría podido soportar entregarse a los brazos de Cuadrilla. Y si no hubiera sido por la desesperación, no habría podido soportar sus insinuaciones acerca de su riqueza. Sufría mucho cada vez que recordaba que ella se estaba gastando el dinero en su casa, mientras que él no gastaba ni una piastra de su pensión más que en sí mismo. No tocaba su cuenta en el banco para contribuir a la vida familiar. ¿Qué significaba aquella gorronería? Un día ella le mostró que pensaba en otras cosas además de comida y labores. Isa, siempre andas distraído y a veces se te refleja en la cara la aflicción. Sufro mucho por ello. Él contestó que lamentaba mucho hacerla sufrir y añadió, estoy bien, no te preocupes. Pero hay cosas que hacen sufrir a un hombre. Por ejemplo, estar sin trabajo cuando él quiere trabajar. Sonrió, a pesar de que estaba muy furioso, y continuó, tal vez ya estás harta de ver a tu esposo sin trabajo. Ella respondió con seguridad, solo me preocupa el efecto que ello te cause. ¿Y qué más aconsejas que haga? Tú lo sabes mejor que yo, cariño. Por ahora no hay ningún puesto vacante en el ministerio. Voy a parar ahí para que sigamos. Pero, pues, creo que un poco de lo que estábamos hablando antes, como de que las nuevas masculinidades piensan que están, como que se inventaron que el agua moja, ¿no? Este es un libro de 1962 y ya está explorando, digamos, las vicisitudes de un hombre común y corriente. Y yo creo que si uno se va a cualquier cantina, a cualquier pulquería, eventualmente algún hombre entre 40 y 50 años se le va a sentar al lado y eventualmente va a comenzar a hablar sobre sus frustraciones amorosas, sus frustraciones laborales, sus frustraciones con el hecho de no sentirse, digamos, el hombre que la sociedad desea, y que eso lo lleva a aislarse y, digamos, no tener la capacidad de, o entornos sociales donde comunicar eso, pues lo hace ser una persona afligida y solitaria, ¿no? Pero creo que eventualmente te encuentras con ese sujeto y la masculinidad se desmorona y 5 bolas de cerveza después probablemente esté llorando sobre la mesa por su primer amor y pues desplegando sus fragilidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que los grupos de masculinidades que se sientan hombres a tejer o a hablar sobre cómo se sienten vulnerados como hombres en la sociedad y todo eso, pues no están haciendo nada novedoso en realidad, más allá de lo que, pues, de lo que hace el ser humano cuando quiere expresar su vulnerabilidad. Pero lo que sí va más allá y que se encuentra en la literatura y que se encuentra, digamos, a partir de educarse a uno mismo, buscar teorías, es pues encontrar cómo romper con esos círculos viciosos, de esas cosas que nos lastiman a nivel interior y que nos pueden llevar a lastimar a otras personas a nivel exterior, ¿no? O a cumplir con roles en la sociedad con los que nos queremos cumplir, o a ocultar nuestra sexualidad, por ejemplo, o a tantas cosas, ¿no? En las que se ve atrapada la masculinidad. Entonces, pues, yo quería, como más que traer un texto teórico, pues buscar libros de literatura donde se reflejen las vulnerabilidades de los, digamos, propias de la masculinidad, y recomendarle a la gente que lea esto para que vea que lleva existiendo desde hace muchos siglos en la literatura, digamos, la exploración sobre esos temas. Y ya. Bien, gracias, María Luisa. Sin duda haces sin duda profundizas en el tema sobre las masculinidades, ¿no? Y es algo que, bueno, que a mí me ha llamado la atención, porque, bueno, algo que te quería preguntar justo, ¿tú qué pensabas? O sea, ¿qué piensas acerca de
de las nuevas masculinidades, ¿no? O sea, si ves limitaciones, ¿no? Y por otra parte, ¿qué piensas tú de esta otra línea que trabaja con hombres, que es la de construcción masculina? Que más o menos hablábamos unos minutos antes de comenzar el programa. Sí, bueno, pues como te venía planteando, creo que preguntarse sobre las cosas que uno siente que lo afligen y que son esencialismos impuestos socialmente es valioso y es importante para cualquier ser humano. Pero creo que quedarse ahí es peligroso y puede hacer que suceda algo que está sucediendo mucho en el feminismo, y es que se caiga en esencialismos genitales y en binarismos innecesarios que lo único que hacen es ampliar las brechas y los desencuentros entre seres humanos, en vez de tratar de cerrarlas y de eliminar las violencias que producen esas brechas y esos desencuentros, ¿no? Entonces, pues, creo que en ese sentido, desde el siglo XIX, la biología ha sido tan buena como tan mala, porque pues ha permitido hacer muchos avances científicos en el área de la medicina, pero al ser tan esencialista en el término de que unos cromosomas y unos genitales determinan lo que es hombre y lo que es mujer, nos ha encarcelado una vez más, ¿no? Entonces creo que tanto hombres como mujeres caen en esencialismos de sexo, y entonces ya encuentran en el hecho de ser hombre o en el hecho de ser mujer respuestas para justificar sus conductas violentas. Y eso no es lo que significa la violencia de género. Es decir, cuando un hombre dice es que las mujeres ejercen violencia hacia nosotros y necesitamos un espacio donde podamos abordar las violencias que ejercen las mujeres hacia los hombres, bueno, eso hay que agarrarlo con pinzas. Puede ser que haya algunas violencias que dentro de las relaciones heterosexuales sean más comunes, ejercidas más comúnmente por las mujeres, ¿sí? Y puede ser que haya unas violencias que sean más comúnmente ejercidas por los hombres. Sin embargo, las violencias que se ejercen al interior de una relación heteronormada y romántica son violencias que sí son de género, pero que no están ligadas esencialmente al hecho de ser mujer o de ser hombre. Están ligadas al hecho de replicar violencias que vienen atadas al patriarcado, que vienen atadas a una historia de dominación, ¿no? Entonces, como que siento que no es suficiente plantear que las mujeres ejercen cierto tipo de violencia hacia los hombres, sino más bien entenderlo como que dentro de las relaciones amorosas que se plantean hoy en día se ejercen violencias de género, porque no nos hemos deconstruido como sujetos en función de un género, ¿no? Más bien, porque perfectamente podrían replicarse también en una relación homosexual o en una relación de parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo. Gracias, María. Sin duda me quedo mucho con lo que comentabas de los esencialismos, ¿no? Y me parece que es bien importante mencionarlo y hacerlo visible porque justo eso invisibiliza o naturaliza la violencia de género. Y justo la deconstrucción, bueno, como bien decías, es ir profundizando en mi historia de vida, en mis creencias, tanto también en lo que yo he estudiado, ¿no? O sea, es decir, la biología hasta cierto punto yo la considero bastante esencialista, y bueno, por todo lo que se veía en el programa de estudio
de la primaria, ¿no? Y entonces, yo recuerdo mucho que se centraba siempre, cuando se hablaba sobre la reproducción sexual, o sobre o sobre la sexualidad, siempre se dirigía a las relaciones heterosexuales. Y algo que tú comentas que me parece bien importante es visualizar que hay distintas maneras de relacionarse, y en esas distintas maneras de relacionarse ejerce violencia. Entonces, bueno, ya lo comentabas, pero bueno, quería preguntártelo. ¿Qué piensas tú sobre estas narrativas que han ido surgiendo por propios hombres, en donde se comenta que las mujeres también ejercen violencia, es decir, que si su pareja la violentó, ellas tienen que ellas tienen que perdonar, porque si no van a tener un dolor por siempre y eso las va a hacer vivir pues con mucha violencia. ¿Tú qué piensas sobre estos discursos que se han ido que se han ido expresando en las redes sociales, ¿no? Y que se han viralizado por TikTok? Pues creo que es absurdo. O sea, así como de absurdo me resultan a mí las feministas radicales que piensan que porque tienen una vagina están en la potestad de segregar a cualquier hombre o persona que se identifique como varón de los espacios de género. También creo que es absolutamente absurdo que un hombre, además, desde un lugar privilegiado, no solamente por cuestión de su asignación de sexo y género, sino también probablemente por su acceso a diferentes capitales, plantee que hay violencias propias o sea, que hay violencias propias de la mujer, o que la mujer tiene que respetar un cierto tipo de cosas para no ir a herir su masculinidad, ¿no? Creo que precisamente hay tantas violencias en la construcción del hombre y de la mujer en la sociedad moderna, que lo que tenemos que hacer es transgredir estas violencias y desbaratarlas, ¿sí? Y decir, por ejemplo, ay, no, es que no quiero herir tu masculinidad, entonces por eso no te digo que no. No, no es no. Y no quiero herir tu masculinidad y por eso entonces te permito que llegues del trabajo frustrado y te descargues violentamente con las demás personas del hogar porque la sociedad es injusta contigo y te emasculan. No, o sea, no podemos permitir que esos tipos de argumentos perpetúen violencias, ni dentro de las relaciones afectivas, ni dentro de las relaciones fraternales, ni dentro de, sí, o sea, así como tampoco tenemos que perpetuar las cosas asignadas a la mujer, por ejemplo, como los roles de cuidado. Esos tampoco tenemos que perpetuarlos, también los pueden ejercer varones, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo creo que tienen que trascender ese binarismo y ese esencialismo de género para poder llegar a una conversación más profunda sobre erradiquemos las violencias de las relaciones. ¿Cómo erradicamos las violencias? Pues disolviendo o deconstruyendo, desarmando todos esos esencialismos que nos llevan a situaciones de injusticia o que nos llevan a situaciones de violencia, ¿sí? Y creo que también es una responsabilidad de los hombres que están indagando sobre temas de género, primero reconocer que ha sido un camino primordialmente labrado y pensado por mujeres intelectuales muy hábiles y que ellos no podrían estar planteando ni siquiera estos temas si no hubiera sido digamos, por esas pioneras. También reconocer que no es lo mismo, o sea, que estadísticamente en todo el planeta Tierra no se equiparan nunca las violencias que sufren los varones a las violencias que sufren las mujeres, y eso lo tienen que empezar a reconocer los varones que están trabajando en temas de masculinidades, y también reconocer que
que un activismo o una lucha no es una herramienta para autovictimizarse o para autoexplicarse a uno mismo, sino para luchar en contra de una serie de injusticias a nivel social, ¿sí? Entonces no es como que, ay, yo indago en este universo de las masculinidades y me deconstruyo para tener como un aparato discursivo con el cual me defiendo a la hora de que sucedan las cosas, porque no, eso es agarrar el discurso para seguir ejerciendo tus violencias y luego entrar en una narrativa victimizante, y eso es una cosa súper utilitarista, y me parece que eso es en lo que incurren muchos llamados compañeros o hombres de las nuevas masculinidades, ¿no? Entonces ellos se hacen llamar a sí mismos, por ejemplo, personas polígamas, y entran en una relación, pero nunca le informaron a la mujer de la relación que ellos eran polígamos, ¿no? Y esa es parte de sus búsquedas de su nueva masculinidad. Y entonces detrás de ese discurso supuestamente de construcción de género están ejerciendo una violencia, ¿sí? Entonces lo importante es saber que es un discurso que no es para utilizarlo a tu favor, no es para revictimizarte, ni es para escudar tus acciones en tus traumas de infancia o tus asignaciones de género. Es un discurso que sirve para la lucha contra la erradicación de las violencias en función del género, para los hombres y para las mujeres y para los niños y para todas las personas del planeta Tierra. No es una herramienta para que uno utilice a su favor, ¿sí me entiendes? Eso es creo que es en el error en el que más suelen caer estos hombres que se sientan a hacer crochet y son muy vulnerables, y luego resulta que en realidad te están manipulando emocionalmente, por ejemplo, y te están diciendo no me dejes, y te están acosando y te están persiguiendo, escudados en todo un andamiaje de que como hombres son muy frágiles, muy vulnerables y han sufrido y están en un proceso de construcción y se mostraron vulnerables ante ti, y entonces tú tienes que entender sus violencias. No, o sea, no es una herramienta para excusar tus comportamientos violentos, es una herramienta para luchar por la erradicación de la violencia. Entonces creo que ahí es donde a veces se confunden esos discursos y comienzan a aparecer discursos victimistas, discursos donde se escuda a la gente, en vez de ser lo que son, un aparato de lucha, ¿no? Pues, gracias, María. Bastante, es muy claro lo que comentas, ¿no? y es crítico, y yo coincido contigo. Justo hace poco platicábamos con compañeros que estudiamos, que participamos en un taller sobre la deconstrucción masculina, sobre lo que comentas, ¿no? Cómo estas narrativas, cuando los hombres nos metemos a estos talleres de sensibilización o de violencia de género, pues es bien importante llevar una terapia, porque caemos en estos discursos que tú bien comentas, ¿no? Y me reflejo, ¿no? en lo que comentas de cómo, ¿no? Cómo los hombres utilizamos estos discursos pues para victimizarnos o para controlar, ¿no? Y bueno, pues bastante interesante, María. Muchas gracias. Bueno, ya llevamos unos minutos, ha sido muy interesante, ¿no? Y bueno, María, quería preguntarte por último, ¿por qué elegiste esa lectura? ¿Por qué esta lectura? Y si nos puedes compartir, perdón, y si nos puedes compartir, por último, el autor, para compartirlo con las personas que nos ven. Por favor, María, gracias. Sí, claro. Pues elegí esta lectura porque creo que es un hombre musulmán heterosexual del siglo pasado que de una manera muy íntima reflexiona sobre
lo que significa ser hombre en un contexto blanco, heterosexual, judío-cristiano o monoteísta, patriarcal, ¿no? Entonces creo que ese tipo de reflexiones son muy válidas y me parece que son importantes para todo, para la filosofía, para la sociedad, para entenderse a uno mismo, pero también creo que al no ser como una herramienta teórica, tampoco le estoy dando más herramientas discursivas a varios varones, que sí es un tema en el que me he visto conflictuada en otras ocasiones, en las que personas que ejercieron violencia hacia personas queridas mías se acercaban a mí buscando como conceptos básicos de micromachismos, conceptos básicos de masculinidad, conceptos básicos de machismos en general, que querían que yo se los explicara y que yo los desmenuzara. Y al principio yo pensaba que estaba haciendo una gran labor en mi trabajo de enseñanza y de construcción masculina, hasta que me di cuenta que no era un proceso reflexivo para nada y que en sus relaciones replicaban todo tipo de violencias machistas, pero sí se estaban escribiendo los correos electrónicos y los comunicados de prensa y los discursos más equitativos y más políticamente correctos del mundo, ¿no? Entonces, ahí dije como, pues no les voy a dar una herramienta teórica, si la quieren buscar, que las busquen ellos, ustedes verán qué hacen. No, a mí me ha costado mucho tiempo de lectura, pero sí les puedo hacer una recomendación literaria que me parece valiosa para que sigan explorando sus masculinidades y sus vulnerabilidades y sepan que hay lugares seguros para expresarse y que mientras que hagamos del planeta Tierra un lugar más seguro y con menos violencia, tanto hombres como mujeres, como intersex y no binarias, vamos a poder expresar todo lo que somos, sin necesidad de entrar en un binarismo de género, ¿no? Entonces, por esa razón tomé la decisión de la lectura. Se llama Las codornices y el otoño. Es una novela no muy larga y pues es un premio Nobel de literatura, entonces está garantizado por la academia. Gracias, Mariano. ¿Nos podrías compartir el autor? El autor se llama Naguib Mahfouz. Gracias. Gracias, Mariano. Pues, ¿sabes si lo podemos, si se puede descargar por PDF para quienes no puedan? Pues la verdad no lo he buscado en PDF porque me lo leí en físico, pero sé que en cualquier librería de segunda lo consiguen porque es pues de mucha difusión. Muchas gracias, María. Pues yo quería agregar sobre lo que comentabas justo de la lectura, que el pasado 25 de noviembre, ¿no? Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, yo veía en muchas publicaciones en donde justo muchos hombres decían, ¿y qué vamos a hacer? Y decía otro chico, pues hay que salir a marchar para que por la violencia contra la mujer. Y yo me quedé muy pensativo y decía, bueno, pero siguen sintiéndose héroes, ¿no? Seguimos sintiéndonos héroes y no estamos construyendo espacios para hablar sobre nuestras violencias, ¿no? Entonces siempre es más fácil caer justo en estas dinámicas que tú has comentado, aprendernos el discurso que hablar sobre nuestras violencias, ¿no? Entonces, muchas gracias, María. Y bueno, pues yo muy agradecido contigo que estés aquí. ¿Y cómo te vas tú, María? No, yo siempre estoy contenta de participar en tus espacios. Tú sabes que yo creo en ti como varón empoderado de la deconstrucción masculina. Me parece que tu trabajo es sincero a pesar de que no comulgo mucho con muchos espacios de masculinidades, así como tampoco comulgo con espacios de feminismo radicales, precisamente porque creo que al final es un tema de eliminar los esencialismos de genitalidad y de género
y por eso también siempre estoy presente participando en tus propuestas de Hombres por la Equidad. Y ya, eso es todo. Gracias, María. Pues bueno, recibo un abrazo muy, muy grande, María, desde México, y bueno, ojalá podamos colaborar en otros espacios. Claro que sí, Karen, que estamos hablando. Un besito, un abrazo. Adiós. Chao.